Listo, profe, estamos al aire. Bueno, gracias, Laura. Muy buenas tardes para todos, para todas. Estamos esperando unos minutos mientras terminan de entrar las personas que van a estar aquí en la sesión directamente desde Zoom y para quienes están conectando desde el Facebook Live. Voy aprovechando para recordarles a los estudiantes que están matriculados en el curso que hasta mañana es la fecha límite para la entrega del trabajo final. También les recuerdo llenar el formulario de asistencia que les va a estar pasando Laura. También este formulario es para quienes vienen, no están matriculados, pero están aquí de espectadores. Bueno, de nuevo entonces les doy la bienvenida a esta sesión de la Cátedra Abierta, Aproximaciones Críticas a la Filosofía Política. Hoy estamos entonces en nuestra última sesión, hoy cerramos esta cátedra. Les recuerdo a quienes no pudieron seguir todas las sesiones que pueden acceder a ellas en el Facebook, ahí quedaron las que están grabadas y también vamos a subirlas todas al YouTube del Instituto de Filosofía para que estén pendientes y ahí pueden ver todas las grabaciones quienes estén interesados en eso. Les recuerdo que la dinámica de participación es por el chat, también por la sección de preguntas y respuestas para quienes están aquí en el Zoom, para quienes están en el Facebook Live, a través de sus comentarios pueden dejarnos sus preguntas y sus comentarios también para el final de la presentación. Y bueno, entonces hoy tengo el gusto de presentarles al profesor Juan David Gómez. El profesor Juan David estaba planeado para marzo, pero sí creo que era marzo o febrero, ya no recuerdo. Habíamos aplazado su sesión y entonces hoy vamos a tener la sesión sobre Rita Segato, la dimensión política de la violación y el feminicidio. Les presento entonces a Juan. Juan es profesor del Instituto de Filosofía, es estudiante del doctorado en Filosofía de la Universidad de Antioquia, es también integrante del grupo de investigación en filosofía política. Su trabajo académico lo ha dedicado al estudio de la teoría crítica, de la pedagogía crítica y del feminismo. Entonces, bueno, le doy la palabra a Juan. Y recuerden que al final pueden ir planteando sus preguntas y sus comentarios a través del chat y a través de preguntas y respuestas, que al final, cuando termine la presentación, vamos entonces a empezar a planteárselas al expositor. Entonces, bueno, le doy la palabra a Juan. Bienvenido. Muchas gracias, Lili. Pregunto, ¿están pasando las diapositivas en este momento? Sí, está pasando. Agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Lili, por la invitación. Laura, también muchas gracias. La idea de esta sesión es que conversemos un poco sobre la obra de esta autora, Rita Laura Segato, que es una antropóloga argentina que se ha dedicado a los temas de género y sobre todo particularmente se ha dedicado al problema de la violencia contra la mujer y pues tiene una obra vasta que puede encontrarse. Recientemente se ha reeditado su obra por la editorial Prometeo. Puede encontrarse dispersa en forma de artículos. Es difícil a veces pues dar con los textos de ella porque están diseminados en artículos de revista en general, pero la editorial Prometeo ha reeditado todos sus textos y se hace más accesible en este momento. Hay muchas cosas de ella en internet, hay conferencias en YouTube, hay los libros, muchos están disponibles ya por la editorial Prometeo y por la editorial eh, Traficantes de Sueños, una editorial española. Digo esto un poco para presentar a la autora, porque de verdad que hace un trabajo bastante interesante para interpretar las violencias contra la mujer y la violencia de género en términos generales. Y la verdad
se está empezando a conocer, pero a decir verdad lleva muchos años publicando y en nuestro contexto podría decirse que es una autora nueva. Rita Segato sale de la Argentina luego del ascenso de la dictadura y llega a Brasil y desde allí ha estado trabajando, pues, ya la mayor parte de su vida la ha trabajado en Brasil, pero se podría decir que vive en los dos países, en Argentina y en Brasil. Y uno puede ver que todos sus trabajos pues, tienen estos dos países como escenario principal de investigación, a pesar de que es una autora que está pensando en todo momento a escala continental, particularmente América Latina. Yo me voy a encargar de hablar particularmente de estos 3 libros, pues son muchos más, pero estos son los que escogí para la exposición. El interés mío en la sesión de hoy es que trabajemos un tema pues, que ha estado muy en boga recientemente, que es el del feminicidio. Hay muchas confusiones al respecto, no solamente de feminicidio, voy a hablar de violencia de género en general. Me enfocaré en el problema del feminicidio y el problema de la violación, pero pues de aquí salen reflexiones para todo tipo de violencia de género. Digo, un tema pues que ha estado muy en boga recientemente y ha tenido muchas reacciones. Yo voy a presentarles la definición que en este momento tenemos oficial de feminicidio según las Naciones Unidas, algunas objeciones que se han hecho a este concepto y la necesidad de precisar el concepto a partir de la obra de la autora. Según la Organización de las Naciones Unidas, feminicidio se entiende como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad por parte de cualquier persona o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por acción u omisión. Es una definición pues bastante general que evidencia un problema y es que precisar el concepto de feminicidio no ha sido fácil. La dificultad de precisar el concepto pues se deriva a que en un inicio, voy a adelantarme y luego me devuelvo. En un inicio la definición se trae pues como con la necesidad eh, de aclarar o visibilizar un tipo de violencia muy particular que se estaba ejerciendo hacia las mujeres, y es una autora norteamericana de apellido Russell quien pone en circulación el término. En la década de los 70, Russell sostiene que hay que visibilizar el hecho de que a la mujer se la está matando por el hecho de ser mujer, y esa definición primera pues trae toda una gran manifestación de mujeres, pero una cantidad de objeciones también. O sea, el hecho mismo de cómo es eso de que a la mujer se la mata por ser mujer termina siendo a ojos de muchos reaccionarios un absurdo. Se suele comparar el término feminicidio cuando se dice que se trata de un crimen de odio. Se suele decir que nada tiene que ver el feminicidio con los crímenes de odio, que los hombres llamados feminicidas no matan a las mujeres porque odian a las mujeres, o a la mujer no se le mata por el hecho de ser mujer, en comparación como, por ejemplo, al judío se le mataba por el hecho de ser judío, en el caso de la solución final en la Alemania nacionalsocialista. O sea, no existe, no es cierto, sí, insisto, ese es el lugar común, no es cierto que a la mujer se la mate por el hecho de ser mujer. Y bajo ese argumento se quiere sostener que el feminicidio es un contrasentido. Por otro lado, se suele decir que penalizar en mayor medida a un hombre que mate a una mujer que a un hombre que mate a otro hombre o a cualquier persona que mate a un hombre, de cierta manera está enviando el mensaje de que se concibe que la mujer es un sujeto de dignidad mayor que el hombre. Si vale más matar a una mujer en términos de la pena, si vale más matar a una mujer
que matar a un hombre es porque se suele decir, insisto, que las mujeres se precian de tener un valor superior a los hombres. Y no ha faltado pues quienes sostengan que así como existe feminicidio, pues debería también existir una categoría como androcidio para señalar el hecho de que somos los hombres quienes más morimos en guerra y a escala planetaria. La mayor cantidad de muerte violenta la tenemos los hombres y no las mujeres. Luego sería injusto una categoría como la de feminicidio. Esa es la reacción que ha aparecido a partir de estas formulaciones teóricas iniciales. No obstante, el concepto de feminicidio no nombra, hay que decirlo de entrada, solamente el hecho de que se mate a la mujer, o sea, reducirlo a que se mata a la mujer por el hecho de ser mujer es una simplificación. Hay toda una justificación teórica del concepto de feminicidio que mal haríamos en reducirlo, o se procede con mala fe pues, cuando se reduce solamente al hecho de matar mujeres, y es interesante indagar en las profundidades del concepto para ver pues, qué ejemplaridad podría haber en una pena de título feminicidio y por qué no puede llamarse homicidio, o por qué no, o porque es una forma particular de homicidio. Pues, hay que decir que todo feminicidio es un homicidio que se dirige particularmente hacia una mujer por cuestiones de género. Bueno, eso también hay que señalarlo, no todo crimen hacia una mujer es violencia de género, no todo asesinato a una mujer es violencia de género. La Organización de las Naciones Unidas ha precisado algunos criterios para sostener bajo qué condiciones el asesinato de la mujer es considerado o no feminicidio. Segato trata de pensar a partir pues, de este auge de las violencias contra las mujeres, trata de pensar la particularidad de la violencia que se ejerce hacia la mujer. Hay que adelantar algo a este punto. Si bien es cierto que la mayor cantidad de crímenes que se ejercen o de muertes violentas se ejercen hacia hombres, lo que hay que evidenciar es que esas muertes son cometidas por otros hombres. Si bien es cierto que los hombres somos los que más sufrimos la guerra, en el sentido en que somos los que más muertos ponemos, lo cierto es que la guerra es por principio una institución masculina. Si se mira el contraste de cuántas mujeres asesinan y cuántas mujeres son asesinadas, en lugar de la cantidad de mujeres asesinadas versus hombres asesinados, pues nos daremos cuenta de la desproporción importante. La cantidad de mujeres que asesinan versus las mujeres que son asesinadas es significativamente mayor a la cantidad de hombres que son asesinados per se. Insisto, porque ese homicidio a hombres sucede en primera instancia por otros hombres. Y lo interesante del análisis va a arrojar como consecuencia que precisamente no es la muerte significativa de varones se debe precisamente a una imposición de la estructura patriarcal. Es decir, los masculinistas que han tratado de sostener que no es cierto que existan en nuestros días un privilegio de género de los hombres respecto a las mujeres, porque los hombres somos los que más nos morimos en guerra, o la cuestión sigue, porque somos los que nos jubilamos más viejos, o porque somos los que tenemos que sacrificarnos primero en caso de un accidente, qué sé yo, o sea, ese tipo de ideas que primero se echa mano de los hombres que de las mujeres y de los niños en situaciones bélicas, pues en realidad el feminismo provee los criterios para mostrar cómo es la misma estructura patriarcal quien termina sacrificando a los hombres bajo la idea de que los hombres estamos en la esfera de la trascendencia y las mujeres en la inmanencia. Hay que ir más lejos de la mera estadística de decir que a los hombres se les mata más que a las mujeres. Y la necesidad de pensar una categoría como feminicidio, eso es algo que no había dicho en un momento, la necesidad de pensar una categoría como feminicidio
no se debe tanto al hecho de que haya más mujeres muertas que hombres muertos, sino que los móviles que coinciden en esas muertes pueden leerse como hilo. Eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, feminicidio no nombra tanto el hecho de que se mate a la mujer, sino que hay un común denominador en el homicidio. No se le mata a la mujer, hay una forma de decirlo, a la mujer se le mata por el hecho de ser mujer, pero incluso se puede precisar aún más. Lo que se trata de matar en la mujer es lo femenino desobediente. Eso es algo que matizaría un poco. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que busca el feminicida? No matar a la mujer por el hecho de ser mujer, sino poner a la mujer en su lugar. Es importante también señalar que la forma de opresión que recae sobre las mujeres poco se parece a la forma de exclusión o de opresión que tenían los nazis hacia los judíos. Para los nazis era necesario llegar a esa solución final, literalmente aniquilar a todos los judíos, mientras que la forma de dominación patriarcal busca es extraer continuamente una plusvalía del género femenino. En ese sentido, más que aniquilación, de lo que se trata es de sometimiento de la mujer. Si el nazi buscaba aniquilar al judío, en la estructura patriarcal, el hombre no busca aniquilar a las mujeres, es una ficción que se han creado los neomachistas hoy en día. El feminismo no busca aniquilar a las mujeres, pero el patriarcado sí busca extraer sistemáticamente un privilegio que va a ser, va a salir como ofrenda del cuerpo femenino. Ese criterio es el que nos podría señalar pues, que sí hay una relación desigual entre los géneros, que sí hay algo que hay que analizar y que hay casos en los que esa situación de dominación llega al límite del feminicidio. Y por eso ese común denominador es el que quiere entretejer Rita Segato. Para ello, la autora trabaja en una institución carcelaria en Brasil, en cárcel de Pago. En cierta ocasión, la misma administración de Brasilia se preocupa por la cantidad de muertes violentas que hay hacia mujeres y por violación de todo tipo, no solamente feminicidio, sino también casos de violación. Lo que lo que se registra entonces es que los casos de la llamada violación cruenta, esa imagen de que hay un hombre agazapado en un arbusto, en un callejón, esperando que pase una mujer para ser violada, ese hombre silencioso, ese hombre solitario, esa imagen de ese violador que acecha la ciudad y que no se comunica con nadie, aquejaba en su momento a la sociedad brasileña pues con particular eh, singularidad en la ciudad de Brasilia. Entonces la administración pregunta a varios investigadores, y sobre todo investigadoras feministas, por esta situación, entre ellas Rita Segato, y surgen varios intentos de investigar la cuestión a partir de entrevistas con las víctimas de violación. Las entrevistas pues arrojan varios resultados que contribuyen a pensar situaciones como la cultura de la violación, como la estructura machista, cierto modus operandi que se repite en estas formas de violación, pero a ojos de ver, a modos de ver de Rita Segato, estas explicaciones que se podían sacar de las víctimas pues no llevaban el análisis más allá de hasta donde se había indagado teóricamente. Por eso ella da un paso más allá y solicita entrevistar a los violadores directamente. Ella hace la propuesta de sentarse con los presos condenados para que puedan narrar qué fue lo que sucedió y de la administración le dicen a Segato que le van a dar las garantías para que lo haga, pero que tiene que dejar claro, por un lado, a los presos, que no va nada de lo que ellos digan, pues en efecto va a ser utilizado en contra de ellos, nada de lo que ellos confiesen en ese espacio les va a agravar la pena, pero por otro lado,
nada de lo que ellos digan va a contribuir a reducirles la pena. Y esto es importantísimo porque normalmente este tipo de espacios se realizan como un pacto, como una negociación, donde lo que hay de por medio es precisamente yo confieso lo que me conviene para poder que se me reduzca la pena. Para Segato fue importante mantener esta condición porque ella sostenía, podría permitir esto que los testimonios fueran mucho más libres de parte de los condenados. En efecto, lo único que ella propone es que ella va a generar algunas condiciones formativas para comprender qué fue lo que sucedió. Una de los elementos que más se repetía en las entrevistas que hacía Segato es que el mismo preso no era capaz de explicar qué le había sucedido en el momento de la violación. Uno de los elementos que más sorprende a la autora es que la violación con fines sexuales, que se supone era el gran enigma, pasa a un segundo plano. Es decir, los presos no manifiestan una libido ni mayor ni menor que la del hombre promedio. No hay esa imagen del enfermo sexual que solamente en su discurso habla de sexo desde que se levanta hasta que se acuesta, esa imagen de que siempre tiene un discurso necesariamente hostil hacia la mujer, no fue el elemento más repetitivo y empezaron a salir discursos que a la autora pues la dejan sorprendida en su momento, que recuerdan mucho los análisis sobre la banalidad del mal. Son hombres, en su mayoría, que se podían catalogar como hombres normales. Son hombres que sí, eran hijos claramente pues, de una estructura patriarcal y tenían comentarios machistas, pero como cualquier hombre de la sociedad brasileña de la época, estamos hablando del año 91, esta investigación dura 3 años, eh, podías vivir comentarios de ese tipo, pero no era nada lo suficientemente alarmante para decir que se estaba ante un violador. Segato empieza a analizar la biografía de estos hombres y ellos lo que normalmente sostienen es que son personas que tenían su trabajo, algunos tenían familia, hijos, era normal que en caso de necesidades sexuales iban a los prostíbulos, pero no todos ellos tenían acceso a los prostíbulos. Lo cierto es que no había un gran drama con su sexualidad como en principio se presupuso. Y la primera conclusión entonces a la que llega Segato es que la violencia sexual, llamar a los crímenes contra las mujeres de tipo de violación, violencia sexual, es impropio porque termina confundiendo los términos. Porque la violencia se hace por medios sexuales, pero no con fines sexuales. Y esa es la tesis que ella va a escribir a continuación. Hay que hacer una distinción acá en principio. Hay dos dimensiones de la violencia que es necesario siempre tener en cuenta. Todo acto violento o todo crimen, mejor, comparte estas dos dimensiones de la violencia. Una dimensión instrumental y una dimensión expresiva. El crimen que se hace fundamentalmente por la dimensión instrumental, lo que busca es un objetivo posterior al acto mismo. Un vengador que mata a quien de manera imaginaria o efectiva le ha hecho algún agravio a él o a su familia, un matón a sueldo que mata no porque tenga algo en contra de ese particular, sino por el dinero que va a recibir después. Es decir, un estafador que estafa no por el goce que produce estafar a una persona, sino por el dinero que va a sacar a cambio. Esa es la dimensión instrumental del crimen. Se comete el crimen en virtud de una transacción económica, es decir, de un beneficio posterior al acto. Mientras que la violencia expresiva se sitúa en otro lado. El sujeto actúa no por
en su imaginario por algo posterior al acto violento, sino por el acto violento mismo. Insisto, en su imaginario. A primera vista, uno podría decir que el violador no quiere sino violar a su víctima, que no hay nada más que expresar ese deseo que en principio decimos meramente sexual, pero ya hemos visto que eso queda un poco en entredicho. Expresar ese deseo de la subjetividad y una vez consumado el acto, pues muere toda pretensión de eso. Segato señala allí que es importante leer más allá de la mera expresividad. O sea, es importante mantener el hecho de que estos crímenes son una expresión, pero no caer en la ingenuidad de que la expresión se satisface en el acto mismo. Es decir, si bien no hay una transacción económica, eso no significa que la transacción deje de existir. Habría que decir, se trata de una transacción más bien de carácter simbólico. La expresión del crimen, Segato la lee a partir de la tradición de la lingüística, como un intento de transmitir más que un sentimiento, un mensaje, o mejor, todo intento de transmitir un sentimiento es un intento de transmitir un mensaje. ¿Qué es lo que la transacción que está pactando el violador? Y aquí estamos hablando de esa violación cruenta, que eso no se nos pierda de vista. O sea, eso que pensaríamos, ese hombre que está escondido en un callejón esperando que pase una mujer para violarla, que pareciera estar desarticulado de todo tipo de vínculo, de todo tipo de organización, que parece ser un loco que actúa en la soledad de la noche o del día, no es excluyente eso. Ese hombre que está supuestamente atomizado y que no quiere sino ese gesto particular, dice Segato, ese hombre está cometiendo un acto político. Hay que hacer llamar aquí una expresión clásica del feminismo, de que lo personal es político. No solamente en el sentido de que lo que sucede en la vida privada tiene que ser expresado en la vida pública más adelante, no solamente en el sentido de que lo que nos pasa en la vida privada tiene que ser denunciado, hay que llevarlo al plano político, sino que lo que pasa en la vida privada es de hecho político. O sea, lo personal es político, no es solamente una afirmación de derechos, sino de hecho. Todo lo que sucede en la esfera íntima está ya politizado. Y esa es un poco la objeción que presenta Segato a esa separación entre lo privado y lo público. Si hablamos de casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, por más que el hombre golpee a su compañera y le exija a ella silencio, incluso si ambos van a la tumba sin que esa violencia salga a la luz nunca, pues eso que pasó en el silencio del hogar es político en tanto el golpe del hombre está agenciando una acción política, está reclamando una soberanía. Y eso es lo que sucede, tanto en la esfera del hogar como en ese tipo de violaciones cruentas, o ese tipo de violaciones desarticuladas aparentemente. El violador que se esconde tras un poste, que se esconde tras las sombras para salir a atacar y luego sale corriendo y trata de no dejar huella, ese hombre está actuando políticamente toda vez que lo que pretende es arrebatar la soberanía de esa mujer. Entonces, la violación no es tanto un crimen sexual, o mejor lo es en la medida en que se comete por vías sexuales, pero no se agota en la sexualidad. Lo que busca el violador no es expresarse en su sexualidad, sino expresarse en su deseo de poder. Por eso, su crimen, insisto, por íntimo que sea, es político. Aquí hago una cita de un texto que escribe Rita Segato para los casos de asesinato sistemático en Ciudad Juárez, en México, que sirvieron posteriormente para la tipificación del concepto de feminicidio, donde ella explora esta idea de que en realidad el violador no solamente está expresando sus sentimientos, sino que lo que está haciendo es enviar un mensaje.
un claro mensaje en el que le dice a la víctima: usted es de mi propiedad, usted se debe someter a mí, y se lo dice al mismo tiempo a las demás víctimas que pueden ser, a las demás mujeres que pueden ser víctimas potenciales. Dice Segato en el texto: ¿por qué la violación obtiene ese significado? Porque debido a la función de la sexualidad en el mundo en que conocemos, ella conjuga un acto único, ella conjuga en un acto único la dominación física y moral del otro. O sea, no es solamente la dominación física del otro, sino que también hay una dominación moral, en el sentido en que todas las representaciones de esa mujer quedan sometidas al violador. El discurso de que la mujer queda manchada, queda sucia, queda excluida por la sociedad, que ya no puede volver a verse en el espejo, es un mensaje claro que no se agota solamente en el acto de violación, sino que acompaña a la víctima, y es esa extracción constante de la dignidad, de la autonomía de la mujer, lo que se busca inconsciente o conscientemente en el acto de violación. Sin la subordinación psicológica y moral del otro, lo único que existe es poder de muerte. Y el poder de muerte por sí solo no es soberanía. La soberanía completa es, en su fase más extrema, la de hacer vivir o dejar morir. Y esto lo dice Segato siguiendo Foucault. Sin dominio de la vida, en cuanto a vida, la dominación no puede completarse. Es por esto que una guerra que resulte en exterminio no constituye victoria, porque solamente el poder de colonizar permite la exhibición del poder de muerte ante los destinados a permanecer vivos. Es distinta la dominación del colonialismo a la dominación de quien triunfa en una guerra. Quien triunfa en una guerra, pues puede apropiarse del terreno muerto que allí queda, o sale para la guerra civil. Quien coloniza un espacio puede seguir extrayendo de los cuerpos colonizados plusvalía, ¿sí? Puede seguir extrayendo eh, una, un valor, puede seguir extrayendo de los otros una trascendencia para su propio beneficio. Por eso nos sirve la analogía entre la opresión que sucedía en la Alemania nacional socialista, que parece más al exterminio, a la que sucede cuando hablamos de patriarcado, ¿sí? El patriarcado se parece más a la extracción capitalista o colonialista que al intento de exterminar a la víctima. Entonces, fijémonos un poco en el esquema que queda al lado. Según el modelo que está desarrollando Segato, si pensamos que la expresión del crimen se trata no solamente de expresar un sentimiento que se satisface en el acto mismo de violar, sino que el acto de violación es más bien el vehículo por medio del cual se expresa el mensaje, tendremos que el emisor de ese mensaje sería el violador, el mensaje propiamente dicho sería la violación, mientras que el receptor, en este caso la receptora del mensaje, sería la víctima y las víctimas potenciales. O sea, cada vez que el violador, escondido entre las sombras, salta y ataca a la mujer, lo que está haciendo es marcar un territorio y está señalándole a las demás mujeres que por ahí pueden pasar que ese territorio es de él, ¿sí? Hay una... Ese gato va a insistir en que el violador se va a ver a sí mismo como un moralizador. En las entrevistas que se hacen, que ella hace en la cárcel, va a encontrar que a lo sumo lo que podía verse generar algún atisbo de violencia en muchos de estos casos es que
había un sentido de la dignidad, de la moral, del deber muy alto entre los violadores. Por eso el violador va a hacer las veces de un ejército. Uno podría pensar en un Estado, por analogía al Estado político, pensar la estructura patriarcal como todo un Estado. Y los violadores se dan a sí mismos la tarea de defender ese Estado. Serían la policía de ese Estado, sería el patriarcado. No es necesario una coordinación de las órdenes, no es necesario que exista una central que le diga a los violadores cómo han de actuar. La misma formación patriarcal da las directrices de cómo se mata, cómo se viola, cómo se agrede. Por eso uno puede encontrar patrones repetidos. Segato dice que el modus operandi, la firma en los cuerpos de las mujeres, por distintas que sean esos crímenes, por diferentes que sean los violadores, pues siempre se repite. Los violadores no se ponen de acuerdo, pero hay rasgos que dan cuenta de una firma, de que ese cuerpo ha sido violentado de unas formas que la misma estructura patriarcal dictamina. Es como si hubiera un manual de guerra entre los violadores. En este aspecto, la victoria se percibe como un acto disciplinador y vengador contra una mujer genéricamente abordada. El mandato de castigar y sacarle su vitalidad se siente como una combinación fuera ineludible. Por eso la violación es además un castigo y el violador, en su concepción, un moralizador. Solo la mujer creyente es buena, nos dice un interno, lo cual significa solo ella no merece ser violada. Y esto a su vez quiere decir toda mujer que no sea rígidamente moral es susceptible de violación. Pesa sobre la mujer una sospecha que el violador no logra soportar, pues se vuelve contra él, contra su incapacidad de poseer el derecho viril y la capacidad de ejercer control sobre él. Entonces, insisto, lo que se ve acá es un sentido de la moral muy alto y por eso el violador, cuando se dirige a la mujer, más que verse a sí mismo como una figura hostil, como la encarnación misma del mal, él se representa como una persona de bien que va a poner las cosas en su lugar. Este fue un suceso recientemente sucedido en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Palermo. Esto pasa el 28 de febrero de este año, donde un grupo de 6 hombres meten a una mujer de 20 años a un carro y la violan sistemáticamente. Entre ellos hay toda una coordinación, entre ellos pues hay también unos pactos, uno está campaneando mientras los otros están violándola y se van rotando el ejercicio, pues hay toda una coordinación del ejercicio. Segato apela a las investigaciones de Susan Brown Miller, que a su vez se fundamenta en un criminólogo norteamericano de apellido Amir, que es quien sostiene la tesis de que los violadores rara vez actúan separados o atomizados. La mayor parte de las violaciones en Estados Unidos, que es el grupo que estudia Amir, se realizan en compañía o cuentan con complicidades. Es de notar que Estados Unidos es el país donde más violaciones se registran. Segato hace una comparación entre el hecho de que el cuerpo de la mujer se tome como el objeto de consumo por excelencia y en la sociedad más consumista no es gratuito que sea a su vez la sociedad donde más violación se puede registrar. Ella hace todo un estudio comparativo de cómo la lógica de consumo implica a su vez una lógica de la desaparición del cuerpo de la mujer. Pero a Segato le parece importante resaltar este hallazgo de Amir, la idea de que los violadores rara vez actúan de manera individual.
Luego esa imagen del violador escondido entre sombras cada vez se cuestiona más. No es que no exista, sí existe, pero cuando vamos a ver el relato de ese violador que actúa de manera furtiva, lo que nos encontramos es que ese gesto de violación siempre cuenta con un interlocutor. Ese gesto de violación siempre cuenta con una organización o siempre cuenta con una complicidad, siempre cuenta con una camaradería, siempre hay otro al que se le rinde cuenta del gesto de violación. Eso por un lado, y por otro lado, de la misma Susan Brown Miller, Segato rescata la tesis de que no es cierto eso de que los violadores sean siempre individuos enfermos y anormales. Brown Miller desarrolla la idea de Amir de que la violación no es un crimen excepcional, sino que ha existido siempre en la historia de Occidente particularmente, aunque ella hace un estudio pues, a escala planetaria, y muestra también cómo es tan repetitivo que uno a regañadientes podría decir que es un caso excepcional. Las legislaciones en gran medida tratan a la violación como un caso aislado, como un caso excepcional, y por eso siempre se recurre a la patologización del violador. Y se trata al violador como una persona malsana, y por eso siempre de una u otra forma se excusa la ausencia de salud mental del violador. Uno de los argumentos para los que es importante, pues uno de los argumentos que es importante esgrimir para defender la existencia de un crimen tipificado como el feminicidio, es que hasta hace poco, crímenes de este tipo no solo no se pagaban más, sino que terminaban pagándose menos, porque era fácil, si en lugar de feminicidio decimos que se trata de crímenes pasionales, es fácil demostrar la ausencia de conciencia del violador o del feminicida, decir que no estaba en sus cabales cuando actuó, que se trata de un crimen por celos, que se trata de un crimen por odio, etcétera, y en tanto él no estaba en su conciencia, pues la pena reduce. Y lo que termina pasando sistemáticamente es que al feminicida hasta antes pues, de que existiera el concepto en términos jurídicos, al feminicida se le excusaba ese momento de violencia contra la mujer en virtud de que no estaban sus cabales. Susan Brown Miller polemiza frontalmente con esa idea, y ella es pues como, a ella se le debe esta frase, esta consigna del feminismo hoy en día, de que el violador no es un enfermo, sino un hijo sano del patriarcado. Brown Miller entonces señala cómo existe una subcultura de la violación al interior de la misma normalidad, que no se trata de tipos sociales, que no se trata de casos particulares, sino que la violación está tan incentivada por la misma estructura jurídica y cultural, que los violadores lo único que hacen es llevar a término aquello para lo cual han sido incentivados por su misma formación. Esta imagen la tomo pues de ese acontecimiento que les relataba hace un rato, imagino que se habrán dado cuenta también porque rotó por redes sociales esta noticia, y se ha convertido en consigna también del feminismo. No es manada, es un grupo, no son animales, son hijos sanos del patriarcado. Reconocerán ustedes también la expresión manada, que es un término que se ha popularizado luego de violaciones colectivas en España, donde se llama a los violadores manadas de hombres que atacan a una misma víctima. Lo primero que hay que decir es que esto no es una cuestión que animalice al hombre. O sea, el hombre no se animaliza por ser un violador. Se pactan, como les decía hace un rato, se pactan posiciones, se coordinan horas de encuentro, hay una jerarquía socialmente constituida al interior de estos grupos de violación. No se trata de algo que hagan los animales, no es una cuestión del ser gregario, es una cuestión del ser social.
En ese sentido, animalizar al violador es de alguna manera decir, él no está actuando como un ser humano y de alguna manera excusarlo por su crimen. Luego, no es una manada, es un grupo y actúan como seres sociales y no son seres enfermos, sino que son hijos sanos del patriarcado. Lo que están haciendo es llevar a feliz término lo que la cultura de violación les ha impuesto. Rita Segato va a dar un paso en esa comprensión y va a cuestionar un poco la idea de la cultura de la violación, o sea, más que haya una publicidad directa de la sociedad contemporánea por violar y consumir el cuerpo de la mujer, que si bien existe no es determinante, lo que va a decir ella es que no se produce sistemáticamente esa cultura de la violación, sino que es el mismo mandato de masculinidad, el mismo mandato de violación, que es el término que ya al principio de sus análisis, es el que proyecta el imperativo de violar. Y esto lo desarrolla ella a partir de su misma tesis de la gramática de la violación. Recordemos pues que hasta acá ella nos había mostrado que el acto de violar es un mensaje que envía un emisor a una receptora particular o a varias receptoras posibles. El mensaje es yo soy el soberano. O sea, lo que se está violando es la soberanía del cuerpo de la mujer y se está dejando clara cuál es el lugar de la mujer en la estructura patriarcal. Ese eje vertical es el que más se ha estudiado en los estudios sobre violación, pero Segato va a señalar que hay otro eje y que es necesario entender que aparece también en nuestras estructuras de habla y que no hemos analizado tanto. Segato entonces va a tomar la tesis de Mijail Bakhtin, de que la conversación no es un acto que sucede solamente entre dos, sino que siempre hay un tercero que está mediando toda conversación. Estas son palabras de Bakhtin. El enunciado siempre tiene un destinatario con características variables. Puede ser más o menos próximo, concreto, percibido con mayor o menor conciencia, de quien el autor de la producción verbal espera y presume una comprensión responsiva. Este destinatario es el segundo. No obstante, al margen de ese destinatario o segundo, el autor del enunciado, como de modo más o menos consciente, presupone un superdestinatario superior o tercero, cuya comprensión responsiva absolutamente exacta se sitúa sea en un espacio metafísico, sea en un tiempo histórico alejado. Todo diálogo se desenvuelve como si fuera presenciado por un tercero invisible, dotado de una comprensión responsiva y situado por encima de todos los participantes del diálogo, los interlocutores. Es decir, cada palabra que arrojamos es una respuesta al mismo tiempo de diálogos precedentes. Cada vez que nos dirigimos a un interlocutor, conversamos con esa persona, tenemos claramente un emisor, perdón, tenemos claramente un receptor, que es esa persona a la que nos estamos dirigiendo, pero al mismo tiempo actuamos como para un tercero que esté expectando la conversación en su conjunto. Y es lo que sucede normalmente en la escritura, ¿sí? Cuando Nietzsche dice que su obra es póstuma, que está escribiendo no para el tiempo presente, sino para el futuro, se está refiriendo precisamente a ese tercero, ese que me entiende como yo quiero ser entendido, ¿sí? Cuando tratamos de conversar con alguien y entregamos los elementos para ese alguien en particular, presuponemos que con esos elementos va a ser suficiente para que el otro nos entienda. Si no tuviéramos esa presuposición, que es en últimas una forma como nos figuramos a un receptor ideal, si no tuviéramos ese tercero que no es el receptor que está al frente de nosotros, sería imposible siquiera que arrojáramos una palabra o que escribiéramos una palabra. Bakhtin cita una frase de Marx, donde Marx sostiene
que el pensamiento solamente es pensamiento cuando se comunica con alguien, cuando se entrega a alguien. Y Bakhtin va a sostener, sí, pero el hecho de yo pensarlo, siquiera el hecho de yo formular la palabra, pensamos por medio de palabras, ya presupone un alguien, siempre hay un tercero que está dialogando con nosotros de manera imaginaria, consciente o inconscientemente. Toda palabra, dice Bakhtin, quiere ser escuchada. No existe palabra que no busque la escucha por sí sola. Y entonces, si se la estoy dirigiendo yo a alguien, a un segundo, presupongo que ese alguien me está entendiendo, pero más allá de ese alguien, yo estoy siempre comunicándome con ese tercero. Continúo con la cita de Bakhtin. El enunciado está lleno de ecos y recuerdos de otros enunciados y debe considerarse sobre todo como una respuesta a enunciados anteriores dentro de una esfera dada. Los refuta, los confirma, los completa, se basa en ellos. Por esta razón, el enunciado está lleno de reacciones-respuestas a otros enunciados en una esfera dada de comunicación verbal. La expresividad, ojo con eso, la expresividad de un enunciado siempre es, en mayor o menor medida, una respuesta, en otras palabras, manifiesta no solo su propia relación con el objeto del enunciado, sino también la relación del locutor con los enunciados del otro. Este tercero, entonces, este interlocutor en sombras, que aparece aquí, que figura Bakhtin en toda relación comunicativa, Rita Segato lo va a tomar también y lo va a pensar en la relación del acto mismo de liberación. Y en ese sentido va a integrar un segundo eje a la interpretación de la violación. Ya no hablamos solamente de un emisor que le habla a una víctima, sino un emisor que le habla también a un par suyo, a un ideal suyo. O sea, el acto de violar no es solamente la comunicación de la soberanía ante la víctima, sino también, si se quiere, una prueba, un examen de admisión, es una solicitud de entrada a una comunidad que es lo que Segato va a llamar una fratria, una corporación, una cofradía, ¿sí? Ese es un mandato de masculinidad. Es la idea de que tengo que estar a la altura de ese hombre, lo que me impulsa a la acción violenta. Y esto explica muy bien muchos de los testimonios que Segato encontraba en las cárceles cuando el violador hablaba de ese momento en el que hay un pasaje al acto, en el momento en que el violador se vuelve acto, en el momento en que el violador consuma la acción, no se reconoce, al instante posterior no se reconoce. Segato juega con esos dos conceptos lacanianos del passage al acte y del acting out, del salir del acto, de no reconocerse en ese acto. Cuando el violador se pregunta qué me pasó, cuando el violador cuando el feminicida dice, por ejemplo, yo no la quería matar, cuando el feminicida no entiende qué es lo que le ha sucedido, generalmente dice, algo me poseyó, o sea, como si no fuera yo. Ese que violó no soy yo, ese fue otro, fue algo que me habita, pero que no soy yo, nombrando de esa forma al ello freudiano. Es algo que está en mí, pero que no soy yo, es algo que me vino de afuera. Y ese algo que viene de afuera es un imperativo, claro, evidentemente viene de afuera, pero uno es responsable de eso que viene de afuera. El sujeto no se constituye solamente por su yo, sino que tiene que dar cuenta tanto de su yo como de su ello. El yo es el que dice, no pertenece a mí, yo no soy eso. Hay una necesidad, dice Segato, una necesidad constante de inocentarse de parte del victimario, y por eso fueron tan difíciles las entrevistas, entre otras cosas, porque el victimario siempre señalaba que ese que había actuado no era él, a pesar de ser culpable y a pesar de reconocerse jurídicamente culpable. Entonces siempre dice, fue un demonio, algo que me poseyó, algo que no era yo, o se suele decir, y por eso es tan común encontrar
la conversión a una religión en las cárceles, mayoritariamente al protestantismo. Decir, es que ese que cometió ese crimen era yo, pero en un pasado, ese era otro, yo ya soy nuevo, yo ya nací en Cristo, luego yo no puedo darte cuenta de ese acto porque es que yo estaba perdido en otro camino. O sea, ese que cometió esos crímenes no era yo. O sea, hay una necesidad constante de inocentar la figura del yo, porque el violador no puede dar cuenta de esa dimensión suya de violar. Y lo que siempre está describiendo es precisamente algo que viene de afuera. Segato interpreta eso que viene de afuera como un imperativo, un mandato de masculinidad, que funciona en esos términos, así como se le habla a una víctima directa y a muchas víctimas potenciales, el violador está hablando con el imperativo social de ser un hombre. ¿Y cómo se es un hombre? Extrayendo de lo femenino la fortaleza que se necesita. Es común encontrar en los estudios de género interpretaciones de la famosa frase de Simone de Beauvoir de que no se nace mujer, se llega a serlo. Cuando hablamos de estudios de masculinidad es común encontrar lecturas como que no nacemos hombres, llegamos a ser hombres. Yo he insistido en que esa expresión en realidad no dice mucho, porque para el patriarcado está claro que los hombres no nacen, que los hombres se hacen. Lo revolucionario de Beauvoir es decir que la mujer llega a ser mujer también, la mujer trasciende su pura inmanencia. Pero el hombre claramente estado para la sociedad patriarcal, él tiene que trascender su inmanencia, él tiene que llegar a ser hombre. ¿Y cómo lo hace? Si el hombre está en falta, si el hombre empieza constituyendo su masculinidad como siguiendo imperativos y la mujer está acabada, la mujer tiene una propiedad, la forma como culturalmente se entiende la masculinidad es a través de un proceso de expropiación de quien tiene algo acabado, lo femenino. Segato va a interpretar la expresión de Lacan de que el hombre tiene el palo, diciendo el hombre tiene el palo y la mujer es el palo, en el sentido de que el poder masculino es propiamente un poder de arrancar de lo femenino, de extraer algo de lo femenino. Entonces, en efecto, el palo es una propiedad de lo masculino, pero es una propiedad que le es posible solamente en virtud de una extracción. La violación es precisamente ese momento donde la extracción se hace superlativa. Es ese momento donde el hombre puede confirmar su masculinidad ante ese fantasma que es el mandato de masculinidad. De hecho, es que el término es bien diciente. Cuando hablamos de violentar la soberanía de un territorio, normalmente utilizamos la palabra violar. Se ha violado la soberanía de la frontera, se ha violado la soberanía qué sé yo. O sea, cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de la falta de la soberanía, la primera expresión que nos viene en la cabeza es la de la violación. Y podríamos decir en ese orden de ideas, la violación física, el acceso carnal violento, para ponerlo en sus términos, la violación es la violencia a la soberanía del otro por antonomasia. Por eso lo que busca el violador no es tanto penetrar el cuerpo, que también, o mejor, lo que está buscando con esa penetración no es satisfacerse sexualmente, sino que lo que está buscando es satisfacerse en términos de poder, por un lado, pero por otro lado, decirle a ese masculino imaginario que le habla y que le dice cómo tiene que ser un hombre, decirle, pues soy un hombre. El acto de violar no es sino la forma como el hombre se masculiniza, se reconoce como viril. Leo entonces la cita de Rita Segato. Sucede que el violador emite sus mensajes a lo largo de dos ejes de interlocución y no solamente de uno, como generalmente se considera, pensándose exclusivamente en su interacción con la víctima. En el eje vertical, él habla, sí, a la víctima, y su discurso adquiere un cariz punitivo, y el agresor un perfil de moralizador, de paladín de la moral social, porque en ese imaginario compartido, el destino de la mujer es ser contenida, censurada, disciplinada,
reducida por el gesto violento de quien encarna por medio de este acto la función soberana. Pero es posiblemente el descubrimiento de un eje horizontal de interlocución el aporte más interesante de mi investigación entre los presidiarios de Brasilia. Aquí el agresor se dirige a sus pares y lo hace de varias formas. Le solicita ingreso en una sociedad y desde una perspectiva, la mujer violada se comporta como una víctima sacrificial inmolada en un ritual iniciático. Compite con ellos, mostrando que merece, por su agresividad y poder de muerte, ocupar un lugar en la hermandad viril y hasta adquiere una posición destacada en una patria que solo reconoce un lenguaje jerárquico y una organización piramidal. Segato va a ir más allá de la interpretación de la violencia intrafamiliar, va a ir más allá de la lectura de estas violaciones atomizadas de la ciudad de Brasil, de Brasilia, y va a pensar situaciones donde la violación se hace proyecto, como es el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad de Juárez. Segato va a tomar el modelo que ella había desarrollado ya previamente con esta investigación empírica que hacen las cárceles de Brasil para pensar qué sucede cuando la violación no ocurre de manera espontánea por hombres supuestamente atomizados, ya hemos visto que están interconectados por un mandato de masculinidad, sino qué sucede cuando en efecto hay un proyecto sistemático de violación. Y lo que va a encontrar ella es que no solamente hay un intento de hablarle a esa masculinidad, es el mandato de masculinidad, sino que también se pone el cuerpo de la mujer como medio para mantener la guerra mafiosa. El cuerpo de la mujer es la forma más directa de enviarle mensajes al enemigo para señalar la violencia ante su soberanía. Entonces, cuando la mujer es violada, cuando la mujer de un territorio ajeno es violada, no solamente se está dominando a esa mujer, no solamente se le está mandando un mensaje a las mujeres del territorio ajeno, no solamente se está demostrando la habilidad ante la cofradía, sino que también se está mandando una afrenta a los enemigos que son los imaginarios dueños de esas mujeres. Entonces, ¿por qué la mujer siempre se pone en medio de los conflictos bélicos? ¿Por qué es tan común encontrar que es necesario la violencia ante la mujer para las formas, en las nuevas formas de guerra, las guerras contemporáneas? Pues el gato lo explica de esta manera. Y esto es importante aclararlo, son nuevas formas de la guerra porque no es un modelo que esté constante. Si bien la violación es una constante cultural, es una constante en todas las culturas, se ha visto el caso de la violación, la forma como se lee esa violación no tiene las mismas significaciones. Segato va a insistir, un musulmán, por ejemplo, en sus guerras, los musulmanes, que son sociedades claramente patriarcales y que a las mujeres musulmanas hay una cantidad de prohibiciones y sometimientos, pues los musulmanes no utilizan la violación como arma de guerra. O sea, no aparece en sus registros, no es algo que hagan en una situación bélica. De la misma manera, el patriarcado precolombino que hay, y Segato insiste en que no se puede romantizar las sociedades amerindias diciendo que aquí no había patriarcado, sí había patriarcado, pero lo que va a decir Segato es que ese patriarcado no tenía la práctica de destruir el cuerpo de la mujer como una forma de guerra. No había la práctica de la violación. De hecho, en un peritaje que hace Segato en Guatemala, ella evidencia cómo, a partir de investigaciones de otras mujeres, cómo a los hombres de comunidades indígenas que los alistaban al ejército, se les obligaba
a aprender la crueldad, a aprender la violación, a aprender a gozar de la crueldad para poder ir al ejército. Se les feminizaba inmediatamente porque no eran capaces de violar y está escrito. O sea, esto no es solamente interpretación. Está escrito en los manuales de guerra que los indígenas particularmente constituyen un problema para las fuerzas del ejército porque no son capaces de tener actos crueles hacia mujeres y niños. Entonces hay que enseñarles la crueldad occidental para que puedan ser guerreros occidentales. Insisto, no se trata de una romantización de otras sociedades, pero sí es necesario particularizar que esta forma de escritura en el cuerpo de las mujeres es típica de nuestra sociedad capitalista y colonial. Con esto voy cerrando entonces. La guerra la guerra contra las mujeres es a su vez una guerra entre los hombres. Dice Segato analizando, bueno, este es un concepto que ya tratará. Hace un rato les decía, el feminicidio surge como el intento de mujeres norteamericanas por señalar una violencia sistemática que ocurría sobre todo al interior de los hogares. Por eso es un concepto que se utiliza fundamentalmente para dar cuenta de la dificultad de la mujer al interior de la vida doméstica. Pero paulatinamente el concepto empieza a tener otros matices. En América Latina, el concepto de feminicidio aparece vinculado estrechamente a la idea a la idea política de que es el Estado quien termina descuidando a esas mujeres que son violadas. Y naturalmente el hecho de que la mujer termina siendo botín de guerra, termina siendo arma de guerra y termina siendo carne de cañón. Luego el feminicidio tiene un carácter más político en las formulaciones de las autoras latinoamericanas. Y Rita Segato insiste en que es necesario ir más allá y hablar no solamente de feminicidio, sino, y ese es uno de los conceptos que ella está tratando de llevar a la escena pública en este momento, a la escena jurídica, de femitenocidio, porque no es la misma situación en la que está una mujer que es violentada en su casa, pues, que es una situación claramente terrible y que hay que condenar y hay que repudiar, pero no está en la misma situación. La diferencia acá no es cuantitativa, sino cualitativa, son casos diferentes, son situaciones distintas a la que enfrentan, por ejemplo, las mujeres que son marcadas, que son asesinadas como mensajes que se mandan al bando enemigo. Entonces ella habla de crímenes de lesa humanidad en el caso de la mujer. Un hombre que tiene a su cargo varias mujeres en su casa es violento con esas mujeres, dice Segato, porque muestra que puede ser violento. El hombre violento en su violencia interna, lo único que hace es afirmar que puede ser violento hacia adentro. Mientras que en los casos de guerras entre bandos, la violencia de la mujer del bando contrario no da cuenta de que puedo dominar, porque ese no es mi territorio, sino que debo dominar, porque es la forma como puedo avanzar, la forma como yo cuestiono la autonomía del territorio ajeno es a partir del cuerpo de la mujer. Entonces, cuando el delito ya pasa a estructuras de guerra, que es lo que sucede en nuestro contexto, pues en la guerra en Colombia, relata cómo la mujer ha sido ese territorio de violencia. A ningún hombre se le ha ocurrido decir que el cuerpo del hombre es territorio de violencia. Los hombres no vemos nuestro propio cuerpo como territorio, no nos sabemos como cuerpo, los hombres nos sabemos como pura trascendencia. A la mujer sí se le trata como territorio, como botín de guerra y por eso se escribe sobre el cuerpo de la mujer. En ese sentido, pues el GAFI insiste que es necesario ir más allá del término feminicidio, que ha sido utilizado sobre todo para hablar de los crímenes que ocurren en la esfera íntima,
y hablar propiamente de feminicidio. Entonces, leo esta cita. Bueno, a propósito de que esa guerra es guerra entre hombres. El eje horizontal se vuelve decisivo en la violación, pues en este eje el agresor también alcanza y compite con aquellos que en un imaginario arcaico son entendidos como los encargados de la tutela y custodia de ese cuerpo. Se da allí una competencia o contienda en el orden masculino con quienes deberían ser capaces de proteger los cuerpos agredidos. Esa relación conflictiva de desafío a través del cuerpo femenino como campo de batalla en contextos bélicos es la matriz o estructura de sentido de las violaciones en el escenario de las nuevas formas de la guerra. Aquí Segato expone la lógica de amigo y enemigo de la guerra. Todo sucede a partir de una violencia de género. Yo marco quiénes son mis enemigos a partir del cuerpo de la mujer que idealmente me represento como agente. Pero al mismo tiempo, la lógica de quiénes son mis amigos pasa también por esa violencia de género. Si hay una confrontación entre hombres, entre patrias, también hay una confrontación interna en la cofradía. Segato va a señalar cómo las estructuras mafiosas se componen de dos elementos fundamentales. Hay una fidelidad axiológica a la corporación, por un lado, y hay una jerarquía necesaria. Y esos dos elementos no se cuestionan. O sea, toda sociedad mafiosa es necesariamente jerárquica y toda sociedad mafiosa es necesariamente fiel a las reglas de juego al interior de la patria masculina, de la cofradía de hombres. Va a decir la autora, esas dos características me llevan a afirmar, y esta es una de las afirmaciones más polémicas de ella, estas dos características me llevan a afirmar que la primera víctima del mandato de masculinidad son los mismos hombres, que hay una violencia de género que es intragénero, hoy hablamos de bullying, y que la violencia contra las mujeres se deriva de la violencia entre hombres, de las formas de coacción que sufren para que no se esquiven, a riesgo de perder su título de participación en el estatus masculino, confundido activamente con la propia participación en el estatus de la humanidad. Que no se exhiben de la lealtad a la corporación, a su mandato, a su estructura jerárquica, a su repertorio de exigencias y probaciones y a la emulación de una modelización de lo masculino encarnada por sus miembros paradigmáticos. Esto lleva a pensar que los hombres deben entrar en la lucha contra el patriarcado, pero que no deben hacerlo por nosotras, y que la violencia de género nos impide, sino por ellos mismos, para liberarse del mandato de masculinidad que los lleva a la muerte prematura, en muchos casos, y a una dolorosa secuencia de probación de por vida. Esta es una de las tesis, insisto, más interesantes de Segato, cómo el feminismo no solamente se trata del discurso de la emancipación de la mujer, de la estructura patriarcal, sino también del hombre. Reconocer que la estructura viril es la que somete tanto al opresor como al oprimido es el primer movimiento. Con esto cierro. Esto está en su último libro con la pedagogía de la crueldad, y que es el proyecto pues, que está desarrollando la autora en este momento, y uno de los elementos que a mí más me interesa investigar. Y ella lo formula solamente a modo de incógnita, es un modelo para armar todavía. Dice Segato, fue en Buenaventura, en la costa pacífica colombiana, donde bandas paramilitares al servicio del capital inmobiliario, con el encargo de limpiar el territorio habitado durante más de un siglo por poblaciones afrodescendientes, han masacrado comunidades y han tratado con crueldad inconcebible
y ejemplarizante el cuerpo de sus mujeres, que recibí la siguiente pregunta: ¿cómo se acaba con esta guerra? Una guerra que no puede ser detenida por acuerdos de paz. Nunca lo había pensado. ¿Dónde está la raíz de una guerra como esta? Sin forma definida, sin reglas, sin tratados humanitarios. La guerra del capital desquiciado, obedeciendo solamente al imperio de la dueñidad concentradora. Pensé, muy sorprendida, qué podría contestar. Y solamente una idea que hasta hoy me estimula y me ilusiona vino a mi auxilio: desmontando el mandato de masculinidad. Más tarde se me ocurrió, y todavía lo pienso, que desmontar el mandato de masculinidad no es otra cosa que desmontar el mandato de dueñidad. Hasta ahí la cita. Y eso, insisto, está en el texto Contra Pedagogías de la Crueldad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Quiero reiterar la invitación a quienes están conectados y conectadas para que hagan sus preguntas y sus comentarios a través del chat, a través de preguntas y respuestas y también a través de los comentarios del Facebook. Bueno, Juan, muchas gracias por tu presentación. Yo te voy a plantear un par de preguntas. Tú mencionas algo que me parece que es bien impresionante, pues realmente resulta impactante ver cómo el asunto aquí sigue siendo un asunto entre hombres. De hecho, cuando hablabas de ese, de el afectar a la mujer, de violarla o de violentarla para mandar un mensaje o para actuar en contra de lo que sería un objeto preciado para otros hombres, me recordaste bastante algo que también menciona Beauvoir, pero a propósito del el estudio que hace Levi-Strauss sobre la mujer como ese objeto de intercambio y cómo realmente él se plantea ese origen de la civilización a partir de la mujer como objeto de intercambio y como ese objeto privilegiado con el cual se crea ese otro con el cual se está negociando. O sea, seguimos hablando entre hombres, un asunto entre hombres. A partir de eso me surgen dos preguntas. La primera de ellas, pues me parece, es más tal vez como un comentario, pero me gustaría saber qué piensas al respecto, y es que cuando tú hablabas de la violación y de cómo se usa el concepto, la idea de violación como eso de actuar en contra de la soberanía de algo o en contra de la soberanía de alguien, me preguntaba si en algún momento ese sujeto, la mujer, ha tenido eso, algo como la soberanía, ¿cierto? Y eso, digamos que se vuelve especialmente importante cuando vemos que llevamos, pues, al menos en la modernidad desde el siglo XVIII, luchando por reivindicarnos como sujetos, ¿cierto? No solamente como objetos, sino también como sujetos, o al menos como lo plantea Beauvoir, en una condición de ambigüedad, intentando ser sujetos y objetos al mismo tiempo. Lo que me hace preguntar si todavía hoy, cuando Rita Segato hace ese estudio, lo que encuentra es que esa afirmación no ha movido las fibras, no ha movido las bases de esta estructura, que es esa estructura patriarcal, ¿cierto? Todavía cuando hablamos de violación, quizá creyendo que sí somos sujetos, pues lo planteamos a partir de un odio para las mujeres, pero lo que nos revela Segato es no, es más grave de lo que cree. Ni siquiera ha movido estas fibras el hecho de esas reivindicaciones. Entonces, bueno, por un lado quisiera saber cómo ves eso, cómo ves ese asunto, en qué ha quedado entonces esa lucha por esa reivindicación. Pero por otro lado, también te quisiera preguntar si de pronto Segato, al mencionar esa estructura viril, habla de alguna singularidad de esa estructura en la modernidad. Y esto te lo planteo porque en el texto El uso de los placeres, Foucault se refiere
cuando habla del matrimonio, se refiere también a esa relación que hay entre el hombre y la mujer en Grecia, en la Grecia antigua, y hay algo que él resalta, y es que a pesar de que el hombre en la casa es el amo de la mujer, ¿cierto? Y del esclavo y de su propiedad y de todo, precisamente en el pacto que tienen esa estructura viril, esa participación que tienen esa estructura viril, hay valores que son bien ranqueados, como por ejemplo el de la templanza. Luego, la forma de afirmarse frente a los otros hombres como un hombre libre que es capaz de templanza, le implica no abusar, por ejemplo, de su poder y evitarse algo como la violencia, la violación y, bueno, prácticas de esta naturaleza. Sin embargo, tú aquí nos presentas una estructura viril en la que, en cambio, el asunto de la violación parece dotar de cierto grado de heroísmo o como de cierto grado de valor a aquel que comete, aquel que excede, pues se excede en su poder, ¿cierto? Luego hace uso de su fuerza para violar a una mujer o, bueno, para violar cuerpos que son considerados cuerpos como relativos. Te pregunto entonces, ya en esta segunda parte, si hay alguna caracterización de parte de ese gato, de esa particularidad, de esa estructura viril que vemos que no es la misma de siempre, o sea, no ha permanecido intacta en la historia de Occidente y que por ende tendríamos que identificar como una estructura moderna, ¿cierto? Propiamente moderna por esas características como estas que tú mencionas. Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta que haces, o bueno, no, desde la primera. Haces un comentario a partir de Bouvard, de su lectura de Claude Lévi-Strauss, y es interesante, el título precisamente del libro Las estructuras elementales de la violencia, de Rita Segato, está en clara sintonía con las estructuras elementales del parentesco de Lévi-Strauss. Segato es antropóloga y lo que hace es reconocer el hallazgo de Lévi-Strauss de que en principio la sociedad se funda a partir del comercio de mujeres y que todo lo que sucede en términos de sociedad es un pacto entre hombres por vía de la comercialización del cuerpo de la mujer, tal cual. Segato desarrolla también la tesis de Marx de que estamos en la prehistoria de la humanidad en el sentido. Vivimos en la prehistoria de la humanidad, el patriarcado, dice ella, es la prehistoria de la humanidad precisamente porque tenemos una forma muy refinada, a veces no tanto, de traficar con el cuerpo de la mujer, lo que determina la soberanía de un colectivo, de un individuo, es su capacidad de intervenir o no el cuerpo de una mujer. Pero bueno, ese era un comentario que estaba haciendo. ¿Me recuerdas la primera pregunta? O sea, estabas comentando eso para preguntar. Te hablaba de en primer lugar te hablaba de las reivindicaciones de la mujer como sujeto y Ya. por ende de una soberanía de la mujer que pues al menos podemos ubicar como en el siglo XVIII o a partir del siglo XVIII en la modernidad, ¿cierto? Como para plantear algo así. Luego, ¿dónde ha quedado esa lucha? Si ha movido en algo, si ha movido en un ápice al menos esa estructura que llamamos estructura patriarcal y la forma que toma dentro de la modernidad. Bien, Segato, a mí me parece interesante la forma como ella aborda la cuestión porque no es sí o no, ¿cierto? Ella dice, el problema quizá epistémico que tenemos al abordar estas cuestiones es cuando nos preguntamos si somos más o somos menos a partir de la colonia. Y entonces hay errores de todo tipo. Éramos más libres antes de que nos colonizaran, y eso es una ingenuidad, pero la ingenuidad del pensamiento progresista está en gracias a que llegó Occidente y nos trajo el feminismo, ahora la mujer es más emancipada. O sea, esa necesidad de tener que contestar sí o no, eran más soberanas las mujeres antes o no, es precisamente lo que pone la trampa en la respuesta. Y entonces ella prefiere, como antropóloga que es, dar cuenta a partir de situaciones concretas de comunidades que se podría rastrear ahí por soberanía. Entonces, por ejemplo, ella va a decir,
en cierto sentido, han perdido, pues aquí me pongo en la voz de la autora, pero evidentemente esta es la posición femenina, la mujer ha perdido soberanía sobre su cuerpo, en el entendido de que ya la sociedad capitalista le impone a ella recibir el salario de manera indirecta por la vida de su esposo, que es una cosa que no sucedía antes. O sea, las comunidades indígenas, muchas comunidades indígenas, yo en esto soy ignorante, pues yo lo digo de forma genérica, pero ella sí se da la tarea de precisar cuáles son esas. Muchas comunidades indígenas siempre, desde siempre, han sido las mujeres las que han administrado el dinero, o no ha habido división en eso, en la división sexual del trabajo, particularmente la cuestión de la economía del hogar, ha sido repartida por igual entre hombres y mujeres. El ascenso del capitalismo, la llegada del capitalismo a estas comunidades ha implicado una proletarización de la economía, y al mismo tiempo que sea el hombre quien lleve la economía a la casa. Y eso trae la distinción entre lo privado y lo público, y eso, en ese entendido, en esas coordenadas, Segato te dice, ahí sí ha habido una pérdida de la soberanía de la mujer. Igual lo que te comentaba hace un rato, respecto de la violación como forma de guerra. La violación ha existido siempre, ella dice, es esa escala planetaria, pero no universal, en el sentido en que hasta donde sabemos, en los 5 continentes encontramos mayoritariamente culturas donde la mujer se viola, y, bueno, y culturas en términos generales patriarcales. Eso no garantiza que todas las culturas hayan sido patriarcales, pero hasta donde tenemos dato, en los 5 continentes ha primado el patriarcado. Ya es un poco más prudente en esa afirmación, porque decir el patriarcado es universal, pues es algo que tendría que demostrarse empíricamente, y no tenemos cómo demostrar eso empíricamente, pero de lo que sí hay evidencia empírica es que en los 5 continentes, sociedades que no se comunican entre sí, ha primado una forma de extracción que se llama patriarcado, ¿sí? Pero las formas de ser del patriarcado de cada sociedad es distinta. Por eso ella se separa de la tesis de Susan Brown-Miller de afirmar la violación como una cuestión universal sin mayor matiz. Lo que ella muestra es que sí hay una diferencia categórica en la introducción de Occidente a América respecto de la escritura en el cuerpo de la mujer. Entonces, ¿eran más soberanas las mujeres antes? En ese sentido, sí. O sea, una mujer podía salir a la calle y quedarse hasta la hora que fuera, pues yo no sé cuál sería el equivalente para hablar de horas, pues. O sea, no había un temor de decir, me van a intervenir, me van a violar por estar desobediendo cierta norma. Violación había, por ejemplo, una forma de castigo, de punitividad, era la violación en ciertas comunidades. eh, Así como nosotros tenemos cárceles, hay comunidades que castigan por vía de la violación. Pero dice Segato, aquí hay que ver con ojos objetivos, es decir, no con los ojos del blanco. Esa mujer que era violada en ese tipo de juicios no se destruía moralmente. Eh, Era violada y salía de la violación como alguien que había pagado una pena. Había efectivamente dolor y una cosa, pues, que nosotros no desearíamos claramente, pero decir que había una sanción moral, que esa mujer era excluida, que se volvía sucia ante los ojos de la comunidad, que ya le pertenecía a otro, le pertenecía menos a sí misma, esa categorización no está en las prácticas de violación de comunidades amerindias. Entonces, en ese sentido, se puede hablar de una forma distinta cuando nos referimos a la cuestión de la soberanía del pueblo. ¿Eran las mujeres soberanas? Evidentemente no, soportaban una estructura patriarcal, pero sí hay diferencias entre esa soberanía. Pues si yo digo, nunca hubo una soberanía, no tengo cómo matizar hasta qué punto hay una intromisión por parte del colonizador. O sea, no hay cómo siquiera sostener que hay colonización porque nunca hubo soberanía. Entonces, ese tipo de discusiones son las que Segato trata de matizar. Y la segunda pregunta, ya, la cuestión de la soberanía también va, no es que el hombre sea más hombre en la medida en que
viole más, ¿sí? Que de pronto sí, debía haber sido más claro ahí. El hombre es más hombre en la medida en que necesite menos violar para demostrar su hombría. Me explico. Quien viola no es, y esa es la tesis que ella desarrolla, quien viola no es el que está más cercano al mandato de virilidad, sino quien está más lejano de él, por eso lo tiene que demostrar, ¿sí? El poder del soberano no está en el daño que puede ejercer sobre sus súbditos. El poder del soberano está en que sus súbditos tengan claro que no pueden afectar el orden de cosas dado. ¿Por qué los casos de feminicidio se han incrementado precisamente con el auge del feminismo? Hay quienes sostienen la tesis a todas claras, manoseada, de mala fe, de que es que el feminismo ha terminado proliferando, ha terminado redundando en que las mujeres sean más sometidas a los hombres. Pero, pues no, es que si uno no se mueve, no siente las cadenas, dice Rosa Luxemburgo. O sea, precisamente el hecho de que las mujeres hayan cuestionado la estructura patriarcal ha cuestionado el poder que sus señores tienen sobre ellas, para decirlo en esos términos. Y precisamente quien se siente más cuestionado en su poderío es quien se siente más invitado a intervenir el cuerpo de la mujer. Luego, quienes más afirman su virilidad es quienes paradójicamente menos viriles son. Ese es el punto. Si yo necesito demostrarle siempre, en cada momento, a la sociedad que soy un hombre, es porque definitivamente no lo soy, es porque definitivamente, imaginariamente me veo desprovisto de toda virilidad. Y esa es la trampa de la masculinidad, es el círculo vicioso de la masculinidad. O sea, mientras más alto tengamos el ideal de ser un hombre, más necesidad vamos a tener que, y aquí no tenemos que poner caso al límite de la violación, o sea, Segato al final hace ejemplos muy concretos, el bullying, o sea, precisamente aquel que se siente más en falta consigo mismo es el que tiene la necesidad, pensemos en el chico en la escuela, el buller, quien se siente más falto de reconocimiento es quien siente la necesidad constante de feminizar a otro, sacrificarlo constantemente para poder expoliarle y sacarle algo positivo en función de llenarse de alguna manera a sí mismo. Entonces, claro, la templanza no es sino eso, o sea, su templanza que es que usted no necesita violentar a su esposa porque su esposa sabe que usted es el que manda. En el momento en que la esposa desobedece, ahí es donde se mide el hecho de que usted no es hombre. No sé si es hacia allá, si contesto la que estabas señalando. Sí, Juan, gracias. Bueno, sobre eso entonces me surge otra pregunta y es que en los últimos años ha habido, digamos, una agitación muy grande en las redes sociales en esa disputa, pues, como entre lo que se ha llamado el feminismo radical o la teoría queer o el activismo queer, ¿sí? Y hay un punto ahí que me parece importante y que quisiera saber cómo lo ves y cómo lo ve Rita Segato, y es el de la prostitución. A menudo, sobre todo desde el feminismo radical, viene una crítica frente a las prácticas, frente a la prostitución, y de hecho hay una postura abolicionista, se habla del abolicionismo de la prostitución, porque se plantea que en la medida en que haya mujeres objeto, pues, en ese sentido, en el sentido de que un hombre puede pagar por tener sexo con ellas, eso en últimas no es un caso aislado, sino que mantiene toda esta dinámica y toda esta estructura en la cual los hombres pueden comprar a las mujeres y pueden pagar por sexo con las mujeres o pueden acceder a ellas pues violentamente o de alguna manera, ¿sí? Me pregunto en qué medida ha pensado este asunto Rita Segato o lo ha problematizado. En realidad entiendo que es un asunto problemático, pues es un asunto que esté resuelto, sino que es problemático porque incluye muchas perspectivas, pero al mismo tiempo muchas personas que trabajan en la prostitución y pues eso complica todavía más pues como las posturas frente a esto. Quisiera saber aquí cómo aparece, dado que está íntimamente relacionado con este tema que es el de la violación. Claro. El problema del abolicionismo es que en términos generales es una medida
abstracta que trata de solucionar abstractamente un problema concreto. Es decir, no es por vía de la normativización. A ver, Segato defiende la necesidad de que haya cosas que haya que pasar por la ley. Por ejemplo, se tipifique un crimen como feminicidio, que se tipifique un crimen como genocidio, puede darnos categorías para juzgar casos particulares. Pero otra vez aquí hay que ser cautos con el estoy de acuerdo o estoy en contra. La posición de Segato y es la mía en este momento. Pues yo también estoy como tratando de entender qué lugar tomar en esta discusión, pero hasta el momento la posición que más me seduce es esta. Es que no se trata de una discusión meramente jurídica, ¿sí? Es decir, el, quizá el problema está, como yo lo veo, en que quienes defienden el trabajo sexual pueden en su retórica caer en la romantización del trabajo sexual. O sea, defender el trabajo sexual no es defender la prostitución, y eso puede sonar contraintuitivo. Así como defender el derecho del obrero. O sea, defender el derecho al trabajo. Se me fue un momento la imagen, no sé, ¿me Sí, escuchas? ibas en defender el obrero, en ese punto se fue. O sea, el hecho de yo defender el trabajo no significa que esté romantizando el trabajo. Sigo con el mensaje de conexiones inestables, no sé si estoy... Ya, bueno, Sí, pero sí se te como que está... se me la imagen. Decía, defender el derecho al trabajo no significa romantizar el trabajo. O sea, decir que la prostitución no dignifica a la mujer es claro. O sea, no podemos pretender defender el trabajo sexual con la retórica de que eso dignifica o empodera a la mujer. Me parece tan problemático eso como decir que ningún trabajo es indigno. Y entonces, si yo trabajo en Rappi, pues no me critiquen mi trabajo porque es que yo tengo derecho a trabajar en Rappi. No, usted tiene derecho a trabajar en Rappi, sí, pero decir que entonces soy mi propio jefe y todo ese tipo de romantizaciones que se hacen, me parece que es donde está el problema. Entonces, la posición de Segato es esta, ya no es abolicionista en el sentido en que cree definitivamente que acabar con el trabajo sexual es un problema mayor, porque hay mujeres que su misma situación de precarización las pone en la situación de que es el trabajo que tienen más a la mano para hacer. Y es una forma de explotación tan problemática como muchas otras, y que pues no se trata de acabarla diciendo que está prohibido. Esa es una de las abstracciones que a mí me parece que es importante señalar en ese punto. Ese es el riesgo del abolicionismo. Ahora, evidentemente, en el consumo del cuerpo de la mujer se expresa, y esto va desde la prostitución hasta la pornografía, o sea, la discusión es amplia. En el consumo del cuerpo de la mujer se expresa una forma de relacionarse con la feminidad que hay que cuestionar. O sea, yo no entiendo por qué se puso de moda ahora decir que esto no se debe cuestionar, o sea, que tenemos que aceptar que el deseo es diverso y ya, cuando precisamente la teoría crítica lo que ha hecho es cuestionar el deseo, o sea, ¿por qué no podemos ponerle preguntas al deseo en este momento? Entonces me parece importante, es cierto, que la discusión se haga. Yo me estoy contestando acá, solamente estoy problematizando la situación, porque vos lo decís bien, es complejo. La discusión se tiene que hacer, pero no cayendo en la disyuntiva abolicionismo no abolicionismo, lo diría yo. O sea, creo que sí, el uso del cuerpo de la mujer con fines meramente lúdicos tiene que pensarse, pero la vía no es la prohibición. Segato, a propósito de este tema, tiene un texto que ya no recuerdo en dónde está. Bueno, creo que está en la guerra contra las mujeres. No, están en las estructuras elementales de la violencia. Ella habla precisamente de esta cuestión y muestra cómo, apoyándose en Judith Butler, lo tengo muy lejano porque hace rato
pues lo leí de pasón, pero sé que ella se manifiesta al respecto. Y ella recoge la tesis de Judith Butler que muestra cómo la prohibición de hecho, pues no es que aumente el deseo, eso es una interpretación vulgar que mientras más prohibido está la pornografía, más deseada es la pornografía. Eso, a ver, no es tan sencillo, pero lo cierto es que no ataca el problema, definitivamente. O sea, prohibir la prostitución y prohibir la pornografía y prohibir las múltiples formas de consumo del cuerpo de la mujer es ir por otra vía. Eso es desconocer el problema en efecto. Entonces, para ella la cuestión habría que indagarla por otros caminos. Yo no sé hasta qué punto ella haya desarrollado esa tesis, yo no la he seguido, no he seguido la lectura en ese punto en particular, pero lo que sí te podría decir es que no se trata de abolicionismo, pues que la idea del abolicionismo o la romantización de la prostitución es una falsa contradicción y que a mí personalmente me parece que es necesario cuidarse de ello. Gracias, Juan. Por aquí tenemos una pregunta que hace Giovanni Biancardi. Dice, ¿se podría decir que la teoría del género es una construcción occidental y por ende sus contradicciones son producto también de la cultura occidental? Y esta construcción se ha expandido en el mundo por medio del imperialismo y esta sería la violencia. No, la respuesta que te daría ese gato categóricamente es no. ¿Por qué? Precisamente desde la antropología, lo que ella ha mostrado es que la idea según la cual el género es una construcción social, eso que es una novedad para Occidente, pues en realidad la antropología ya lo ha evidenciado, o las comunidades antes pues que la antropología ya lo tienen claro desde hace mucho rato. Ella pone ejemplos, nuevamente, en ignorancia respecto de las comunidades particulares que ella cita, pero ella sí dice cuáles son. Ella habla de una comunidad donde, por ejemplo, fijados como los lazos familiares, en el momento en que una madre muere prematuramente y el hijo no alcanza a tener esa primera época de gestación, el padre asume la posición femenina y hay un tránsito inmediato y el padre sigue considerándose una mujer, o sea, él deja de lado su rol masculino y en lo sucesivo es una mujer y no es una cosa que haya pues que tenga que ver con que, o sea, solamente el ojo morboso de Occidente dice, entonces es trans, o entonces, ¿cuál es su orientación sexual? ¿No? Ese tipo de preguntas, pues son preguntas que nuestra necesidad de categorizarlo empieza a decir, entonces, ¿qué es? ¿Si es hombre o es mujer? ¿No? Esa fluidez del género, hay comunidades que ya la han pues que la tienen clara para sí desde hace mucho rato. O sea, desde la antropología Segato ha mostrado que la idea de que existe hombre y mujer es una idea occidental. O sea, la única ideología de género que está en pie y que realmente produce sistemáticamente violencia de género es la idea según la cual el hombre nace y la mujer nace y el hombre y la mujer están hechos para casarse y tener hijos. Eso sí es una ideología de género. Y es una ideología fraguada en el imperialismo occidental, si se quiere, o sea, fraguada en la modernidad capitalista, si se quiere, y que solamente Occidente la concibe como universal. Esa sería como la respuesta. Entonces, la idea de que el género es una construcción social, pues es una novedad para nosotros, pero a su manera, otras comunidades ya lo han tenido claro. ¿Sí? Bueno, Juan, muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias también a todos y a todas las personas que nos acompañaron en esta cátedra abierta. De pronto, para finalizar, Juan, el asunto que nos convocaba a esta cátedra abierta era una crítica a la filosofía política. Yo creo que hoy has mencionado un tema que en realidad no ha sido el tema privilegiado en la filosofía política que se enseña en los cursos o en la filosofía política, pues realmente que ocupa los manuales de estudio de la filosofía política. De hecho, es bien curioso porque aunque sí se menciona el tema de la violación, pero relacionado, por ejemplo, con las guerras, como un fenómeno, digamos, adicional, por ejemplo, en casos de
la violación de la soberanía de un Estado por parte de otro en la mitad de la guerra o por prácticas también, solamente cuando se habla de prácticas de la guerra, pero no ha sido pues como un tema fundamental. En la discusión con el profesor Felipe Piedrahita hablábamos de teorías que habían empezado a surgir dentro de ese campo que era la filosofía política, pero que, dado que se veían tan excluidas en la historia misma de la filosofía política, terminaban siendo campos aparte, ¿cierto? Por ejemplo, los estudios del feminismo, pues de alguna manera se relacionaban, pero parecía que creaban otra área de la filosofía más que se vincularan. A Pues, propósito, como filosofía política, por ejemplo. ¿qué? Estudios de género no es algo que entre en la categoría de filosofía política. Bueno, a eso te iba a preguntar, te quería preguntar, pues como para finalizar, ¿cómo ves esa situación a partir de este tema, que es un tema importante para tu trabajo doctoral? ¿Ves que es uno de esos temas que uno podría decir que realmente entran dentro de un área de estudio, por más que intentemos expandirla, que podríamos llamar filosofía política, o definitivamente sabemos que es un problema político, sabemos que es un problema que atraviesa eso que hemos problematizado como política y como lo político, pero que definitivamente las formas de organización del discurso lo están excluyendo permanentemente? O sea, ¿qué piensas al respecto de estos temas tuyos que nos trae, pues de los temas que nos has traído hoy? Claro, o sea, yo daría una respuesta como en dos horizontes. Por un lado, el feminismo en general, ya no hablando solamente de la autora, sino de la tradición feminista, ha cuestionado conceptos como el de individuo, el de soberanía, bueno, hace un rato lo traía, la distinción entre lo privado y lo público, ¿sí? Y en ese sentido, pues esos conceptos necesariamente tienen una repercusión en la filosofía política y para no decir que son en acto filosofía política. O sea, si yo lo que estoy cuestionando es la existencia misma de individuos libres que a partir de su gestión autónoma se relacionan contactualmente con los otros, pues carajo, estoy haciendo filosofía política, estoy yéndome al fundamento mismo de la cuestión. Si en los análisis de filosofía política el problema de la soberanía no se estudia desde el enfoque de género, como lo estás diciendo, sino solamente cuando hablamos de problemas de guerra, pero totalmente desprovistos de una reflexión sobre la mujer. O sea, si los estudios de género están mostrando cómo la soberanía interpretada tradicionalmente por la filosofía política se queda corta, pues entonces es porque están haciendo en acto filosofía política. Ese sería como el primer nivel. Necesariamente la reflexión política tiene que enriquecerse y salir de los cánones que cierto discurso universitario nos ha puesto. Pero el segundo nivel sería, pues, no importa, o sea, como que responder con la misma distancia con que se podría responder a veces, lo que usted está haciendo es filosofía o sociología, lo que usted está haciendo eso es psicología o es antropología, o sea, como que llega un punto donde uno dice, pues no sé, o sea, hay un genérico que llama esto teoría de género, ahorita que estoy trabajando el problema de la masculinidad, me dicen, no, es que eso no es feminismo, eso es masculinidad, y yo digo, pues de verdad, no, si se trata de discutir por las categorías, yo podría demostrar hasta qué punto todo esto es filosofía y filosofía política en particular, pero de verdad que llega un punto donde la discusión se vuelve accesoria a la necesidad de categorizar y se vuelve también a hacer el juego al discurso universitario que nos dice que todo tiene que estar empaquetado en ciertas disciplinas. Esa sería la respuesta en los dos niveles que te propongo. Juan, muchas gracias. Bueno, de nuevo agradezco también a Laura, a Audi Arroa por acompañarnos y por permitirnos este espacio durante todo este semestre. Agradezco también a los estudiantes que estuvieron pendientes, que hicieron sus preguntas, que nos enviaron sus comentarios, y también a los demás asistentes por apoyar este tipo de actividades del instituto. Y bueno, los esperamos entonces en una próxima ocasión. Muchas gracias. Ya saben que pueden acceder a estas grabaciones en el Facebook, pero también en el YouTube del Instituto de Filosofía. Entonces, bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.